Muy buenos días y feliz fiesta de San José. Sí, no se nos olvide, todavía estamos en Cuaresma, pero el día de hoy recordamos a San José. Y recordando quién es San José y sus virtudes, debemos de aprender a poder vivir más este tiempo de Cuaresma, especialmente en estos días. Porque de San José me gusta mucho esta frase que una vez escuché, que decía, es el hombre más elocuente. Y sin embargo no tenemos ninguna palabra que él haya dicho. Pero en su silencio encontramos tanta elocuencia porque la sabiduría está en el actuar y no solamente en el pensar o en el hablar, sino en el tomar decisiones. Y San José indudablemente es un ejemplo de alguien que sabe tomar decisiones y sobre todo que sabe actuar con sabiduría. Escuchemos lo que dice el Evangelio el día de hoy. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Nosotros en la Sagrada Escritura podemos encontrar sermones y discursos preciosos de diferentes personas, de los profetas, de Moisés, de los apóstoles, incluso de Jesús. Pero de San José no encontramos ninguna palabra. Pero las acciones que él hace y toma son llenas de sabiduría y en ellas encontramos una gran enseñanza. Lo primero que hay que rescatar de San José y que es muy importante que el día de hoy podamos nosotros poner en práctica es que la grandeza de él está precisamente en la grandeza de saber escuchar. San José nos habla de que él escucha, sabe escuchar. Escuchó a María, escuchó su corazón, su conciencia, pero sobre todo supo escuchar la voz del ángel que le avisó en un sueño. El día de hoy es algo que nosotros hemos estado perdiendo, la capacidad de escuchar. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos con derecho de hablar y cuando escuchamos algo, estamos escuchando para responder y no para entender. ¿Cuán diferente es el saber escuchar para tratar de entender lo que el otro me dice que para tratar de responderle o debatirle? No, cuando nosotros escuchamos para aprender, cuando nosotros escuchamos para entender, es cuando somos capaces de interiorizar y poder discernir y poder alimentarnos de aquello. Pero si nosotros estamos escuchando solamente para poder debatir, para poder responder, para poder ganar en el debate, pierdes la capacidad de aprender y crecer. Con mucha razón algunos dicen que si Dios nos ha dado 2 orejas, es para que nosotros escuchemos lo doble de lo que nosotros hablamos, porque nada más tenemos una lengua. 2 oídos para escuchar lo doble de lo que nosotros deberíamos de hablar. Ahora, decíamos, la grandeza de San José está en la capacidad de que él escucha, una característica que aparece en la Sagrada Escritura sobre San José. Pero la otra característica que está muy ligada con el saber escuchar es en el obedecer. Incluso la raíz latina de la palabra obedecer también la tiene de audire, que es oír, escuchar. San José escucha y obedece pronto, obedece al instante. Me gusta mucho cómo dice, se despertó de aquel sueño e hizo lo que el ángel le pidió. ¿Cuál fue el sueño? Si pudiéramos nosotros decir, literalmente San José estaba con la almohada acostado, soñando, contando borregos, y en ese sueño el ángel le habla. Pero también pudiera ser,
Y déjame juego con esta interpretación. También pudiera ser el sueño de la ilusión de pensar que hacemos lo correcto. San José tomó una decisión. En su justicia, él, que era un hombre justo, decidió rechazar a María en secreto, de tal manera que la gente lo iba a señalar a él como culpable de ese embarazo, pero él no iba a difamar a María, porque si él quisiera difamarla públicamente, él iba a ser el primero en agarrar una piedra y lanzársela. Por eso él decide en su justicia, ¿verdad?, rechazarla en silencio, ¿verdad? Y él pareciese que ya tiene sus planes organizados, parece que ya sabe lo que es correcto, parece que él ya estaba ponderando que todas las opciones que tenía y eligió esa. Era un sueño. Dios le habla y le dice, despierta. No es así como tú lo has planeado. Va a ser de esta manera. Toma a María. San José también, de San José podemos aprender la docilidad de poder cambiar mis planes y ajustarlos a los planes de Dios. No son mis planes, son los planes de Dios. Y para eso necesitamos estar dóciles. Porque cuando yo pienso que mi opción, o mi idea, o mi situación, o mi justicia es la mejor, usualmente me cierro a la capacidad de poder cambiar o de escuchar una instrucción diferente. San José es muy bueno para escuchar y es muy bueno para cambiar sus planes y pone sus planes en segundo término. Primero están los planes de Dios y los planes de Dios que no se los dice totalmente, sino que se los va revelando de poco a poco. Así como Abraham, Dios llama a Abraham para que salga de su tierra y camine a la tierra que un día Dios le va a mostrar. Parece que San José también sabe muy bien eso. Él tiene planes, pero sus planes siempre quedan en segundo término. Termina obedeciendo a Dios, un hombre de fe. Nosotros, hasta aquí, puntos que debemos de aprender: saber escuchar, saber obedecer, y para obedecer necesitamos nosotros poner los planes de Dios por encima de los nuestros. No siempre nuestra justicia es la justicia de Dios. Aunque la justicia que José había determinado hacer era buena, era correcta, era caritativa, era la idónea, Dios siempre tiene un plan mejor. Pero para poder tomar ese plan de Dios hay que ser nosotros dóciles. De San José también nosotros podemos aprender este principio, que es algo que debemos nosotros de tatuar en nuestro corazón, por decirlo de una manera poética. Es la capacidad de reconocer las consecuencias de nuestros propios actos en la vida de los demás. Tus decisiones, tus acciones tienen consecuencia en la vida de los demás. San José se detuvo un momento y tuvo que analizar la situación. Él sabía que por ley no podía tomar a María, pues el niño que María estaba teniendo no era de él. Pero él sabía también que si él difamaba públicamente o señalaba públicamente a María, la consecuencia de esa acción de él, que era buena, era justa, porque él tenía derecho de hacerlo, iba a causar la muerte de María. José decide no hacer eso y prefiere ser responsable no solamente de sus acciones, sino también toma responsabilidad de las acciones o de las consecuencias que su acción puede tener en la vida de los demás. Alguien me preguntó hace poco: padre, si usted fuera obispo, ¿usted hubiera cancelado todas las misas? Y yo le dije: espérame, es una decisión muy difícil, muy difícil. Pero tenemos que tener claro que no podemos poner en riesgo la vida de nadie. Jesús dio la vida por nosotros. Nosotros no podemos poner en riesgo la vida de nadie. Me dice: padre, ¿pero no es eso falta de fe? Pues, aprende de San José, ¿verdad? San José fue advertido en un sueño y San José inmediatamente toma decisiones para salvar la vida. Nosotros debemos de tomar las decisiones para salvar la vida. Alguien pudiera decir: pero es que es más importante la vida espiritual que la vida física. No, la vida espiritual y la vida física, las dos son importantes. Porque al final de cuentas Dios te va a pedir cuentas. Al final de cuentas Dios te va a pedir cuentas sobre tu propia vida, de cómo tú viviste aquí. Por eso es muy responsable, y aprender de esto de San José es increíble. San José nos enseña a poder reconocer las consecuencias de nuestros propios actos en las vidas de los demás. Qué imprudente hubiera sido alguien que dijera: no hay ningún problema, ¿verdad?
hagamos reuniones y hagamos esto y que se salga de control esta enfermedad. No, nadie es capaz de ponerse delante de Dios y decir, Señor, yo tenía mucha fe. No, hay que aprender. Para eso hay que aprender a escuchar, porque Dios nos cambia los planes y Dios es alguien que está en movimiento. Y si ahorita, a través de este ayuno, de esta penitencia, de este dolor, podemos nosotros surgir con mayor fe, nos levantaremos de nuestro sueño y podremos vivir con mayor radicalidad nuestra fe. El día de hoy que estamos celebrando a San José, a alguien que no dice nada, a alguien que guarda silencio, pero qué elocuente sus acciones. Que nosotros podamos aprender de él y poder aprender realmente cómo vivir cada día de nuestras vidas en sabiduría, logrando optar por la voluntad de Dios por encima de la nuestra y logrando entender que no siempre nuestra justicia es la mejor. Para eso, aprendamos a escuchar sin querer debatir. Aprendamos a obedecer con amor, poniendo por encima los planes de Dios que nuestra propia justicia. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios que nos ama, el Dios que nos da su palabra, el Dios que nos anuncia y nos prepara, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchas reflexiones que el día de hoy aplican. Escojo esta. Cuentan que había un sacerdote, por echarle la culpa a un sacerdote. Había un sacerdote que estaba preparando su sermón y su sermón del domingo era sobre confiar en la providencia divina. Pues él estaba preparando su sermón sobre confiar, Dios siempre nos va a salvar, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es providente, hay que confiar en Él. Cuando en esto escucha que afuera de la casa empiezan las sirenas y la gente empieza a correr y él se asoma y ve que hay gente corriendo y él sale y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y alguien dice, es que la presa ha llegado al borde y está corriendo peligro de que se vaya a quebrar. Nos han dado el anuncio de que debemos de evacuar el pueblo. Y el sacerdote cierra la puerta, entra a su rectoría y dice, no. Este es el mejor momento para poner en práctica lo que voy a predicar, confiar en la providencia. Y se sienta y empieza él a orar y a decir, yo confío en ti, yo confío en ti. Cuando en eso le tocan a la puerta, un policía le dice, padre, por favor retírese, la presa se va a quebrar en algunos momentos y el pueblo se va a inundar. Y el padre dice, no te preocupes, hijo, Dios va a salir en mi auxilio, yo confío en la divina providencia. Y el policía, preocupado por anunciarle a todos los demás, lo deja y se va. Empieza a salir el agua, empieza a correr el agua, se empieza a llenar el agua y él se sube al techo de su casa, de su iglesia, y pasan algunos en lanchas y le dice, padre, véngase, por favor, véngase, que en cualquier momento la presa se va a derrumbar y la corriente va a ser muy fuerte y todo se va a perder. Y el padre dice, adelante, hijo, no te preocupes, yo confío en Dios, Él me va a ayudar. Pues aquello empieza a aumentar más, él se para, el agua empieza a llevarse mucha basura y cosas por el estilo, y pasa un helicóptero y le dice, padre, agarre la soga, que la presa ya se va a derrumbar. Y el padre dice, no, vayan y salven a otros, Dios me va a salvar. La presa se derrumbó, se quebró. La corriente de agua fue tan fuerte que arrasó con la vida de aquel sacerdote. Cuando el padre llega al cielo, porque tenía fe, llega al cielo, él inmediatamente cuando está delante de Jesús le dice, ¿por qué me fallaste? Yo confiaba en ti, yo sabía que tú me ibas a salvar. Tu palabra lo dice, ¿por qué me fallaste? Y Jesús le dice, ¿de qué hablas? Si yo nunca te fallé, yo salí en tu ayuda. Y él dice, no, me morí, tú debiste de haberme ayudado. Y Jesús le dice, te mandé muchos mensajeros, te mandé mucha ayuda, te advertí de lo que estaba sucediendo y tú no hiciste caso. Y el padre se queda plasmado y dice, yo pensé que tú ibas a venir directamente. Y Jesús le dice, y lo hice en la persona de aquellos que te estuvieron advirtiendo. A veces nuestra justicia y nuestros planes y nuestra mentalidad no es tanto acorde a la voluntad de Dios. Por eso hay que aprender de San José. Y aunque nosotros creamos que esto es lo correcto, San José sabe cambiar cuando la instrucción viene de arriba. Aprendamos nosotros a escuchar las voces de los que nos están hablando, de los que son responsables de nuestras vidas, de nuestros obispos. Y a ejemplo de San José, seamos obedientes, que el día de hoy Dios sigue hablándonos. Si nosotros somos obedientes, no tengamos miedo. Estamos en las manos de Dios
Y siendo obedientes y escuchando su voz, no hay mejor lugar que estar en su voluntad. Que tengas un excelente día.